Capítulo 7. La profundidad del infierno. En las sofocantes profundidades del infierno, donde el aire mismo se retorcía con el hedor del azufre y la desesperación, Lucifer merodeaba por los senderos dentados y humeantes. El suelo bajo sus pies siseaba y se resquebrajaba, ríos fundidos de condenación que trazaban senderos serpenteantes a través de la tierra carbonizada. Cada uno de sus pasos resonaba con un ritmo inquietante y primordial, una sinfonía de desafío y angustia forjada durante eones. Sus alas, que antes eran radiantes, colgaban ahora como sombras hechas jirones, con los bordes titilando con ascuas que se negaban a morir. Sus ojos, dos infiernos de fuego implacable, ardían con una mirada capaz de atravesar el velo de los mundos. Estaban clavados en María, una frágil alma mortal cuyo tormento brillaba como un faro en el abismo. Su sufrimiento latía con una intensidad cruda, casi divina, una paradoja que le repelía y a la vez atraía su curiosidad. Era una luz en la oscuridad, una espina clavada en su costado, y no podía apartar la mirada. Aunque contemplaba su tormento, un espectáculo de dolor y resistencia contra el opresivo telón de fondo de su reino infernal, había un profundo misterio en las profundidades de su ser. La angustia de María no era el grito desesperado de un espíritu derrotado. Era el lamento de un alma firme en su pureza, un enigma que se le escapaba. Lucifer podía ver las cicatrices de sus penurias, la temblorosa llama de la esperanza que desafiaba obstinadamente la oscuridad que la rodeaba, pero las intrincadas capas de su luz interior permanecían impermeables a su malicia. En ese destello desafiante, reconoció algo que recordaba peligrosamente a la pureza de un paraíso perdido que chocaba con su propia naturaleza. Su mente se agitaba con una turbulenta mezcla de furia y fascinación renuente. Los pasillos infernales resonaban con el sonido de sus pasos mesurados e hirvientes, como si las propias paredes estuvieran al tanto de la tempestad de sus pensamientos conflictivos. Su voz, un barítono sonoro impregnado de malicia y frustración latente, retumbó en el abismo ardiente. ¿Quién es esta desdichada joven criatura cuyas lastimosas palabras causan más confusión en mi ser de la que me gustaría tener? ¿Quizá le vendrían bien visitantes de otro tipo? Gruñó, con un tono de una mezcla venenosa de desprecio e incredulidad. Al oír estas palabras, el aire mismo pareció temblar, cargado con la promesa de nuevos horrores. La frase visitantes de otro tipo no era una mera amenaza desechable. Era el preludio de planes que habían estado fermentando en las profundidades de su mente infernal. La idea de enviar agentes, demonios forjados a partir de su propia esencia de desesperación, le llenaba de una oscura expectación. Estos demonios serían enviados como emisarios de la ruina, destinados a tejer más hilos en el tapiz del sufrimiento de María. A su alrededor, el paisaje del infierno cambiaba en respuesta a sus conjuros. Ríos de tormento fundido fluían bajo puentes de huesos carbonizados, y el aire estaba impregnado del hedor de la condenación eterna. Las sombras danzaban por las paredes, que parecían respirar la angustia de innumerables almas perdidas. En esta grotesca sinfonía, el conflicto interno de Lucifer quedaba al descubierto. Aquí estaba él, el arquitecto de la miseria, enfrentándose a un espíritu tan luminoso que ni siquiera la sofocante penumbra del infierno podía apagar su resplandor. Por un momento, cuando los ecos de sus palabras se desvanecieron en las crepitantes llamas, Lucifer hizo una pausa en su incesante caminar. Un parpadeo sutil, casi imperceptible, de incertidumbre cruzó sus ojos, un breve reconocimiento de que la pureza inquebrantable de María planteaba un enigma que él no estaba del todo preparado para resolver. ¿Podría ser que en su agonía no solo se ocultara la desesperación, sino también un pequeño e inquebrantable destello de esperanza? Y si esa chispa de esperanza existía, ¿qué caos podría suscitar en un lugar como el infierno, donde la desesperación y el sufrimiento eran las únicas reglas que permitía? La idea le carcomía, perturbando el orden que había construido. En aquel silencio cargado, el aire infernal se hizo más pesado, como si incluso los habitantes del infierno contuvieran la respiración. La oscura ironía era palpable.
El que había orquestado innumerables tragedias se encontraba ahora luchando con la fuerza inesperada de un alma humana, una fuerza que amenazaba con deshacer el mismo orden que tan despiadadamente había impuesto. El plan de enviar a sus visitantes de otro tipo no consistía simplemente en infligir más dolor. Era una táctica calculada para diseccionar el misterio de la pureza de María, para hacer añicos la ilusión de que tal luz pudiera existir en las profundidades de la noche eterna. Así, con un último gruñido desdeñoso que resonó como el tañido de un toque de difuntos, Lucifer reanudó su implacable caminar, su mente encendida con planes tan enrevesados y peligrosos como los laberínticos corredores del mismo infierno. El escenario estaba preparado, y el siguiente acto de este drama infernal consistía en el desarrollo de la confrontación entre la antigua malevolencia y la obstinada e inquebrantable llama de la pureza humana que prometía desafiar incluso al más oscuro de los reinos. En la pequeña habitación de María, donde yacía en un sueño irregular, a su alrededor, sombras oscuras se arremolinaban, tomando la forma de demonios que intentaban invadir su mente y su alma. Sin embargo, a medida que se acercaban, eran repelidos por una fuerza invisible, desapareciendo tan rápidamente como habían aparecido. Lucifer, que observaba desde lejos, no estaba contento. Entra, pues, en el corazón de sus compañeras, que la codicia y la envidia empañen a las demás, que tanto se esfuerzan por ser siervas del Señor. ¿Cómo sufrirá estas aflicciones esta humilde criatura?, ordenó, su voz en un gruñido bajo y amenazador. A la mañana siguiente, el comedor del templo se llenó de murmullos cuando María entró. Las otras jóvenes, con el corazón oscurecido por la influencia de los demonios, la rechazaron cuando la saludó. Se habían acostumbrado a que les hiciera sus tareas, y ahora se lo ponían aún más difícil. A una niña se le cayó el plato al suelo y volvió rápidamente a su asiento, dejando que María limpiara el desastre. La hermana Ana entró en la habitación con expresión severa. Hay que tener más cuidado con lo que nuestro Señor proporciona como alimento. Swing, dijo Ana, con tono de reproche. María inclinó humildemente la cabeza. Sí, hermana. Perdone mi falta de agilidad y mi avidez por la comida. Una de las alumnas tomó la palabra con voz acusadora. Me arrebató el plato de las manos, haciéndolo caer. Intenté darle el mío, pero se negó, diciendo que estaba podrido porque ya había comido de él. Otra chica intervino, y su tono era igual de duro. Sí, y no es la primera vez, hermana. Y lo mismo ocurre con los libros de escritura que debemos compartir. María los coge y los esconde. Estoy segura. Por eso no me sé las lecciones. No he podido estudiar por culpa de ella. María, con el rostro lleno de humildad, respondió con dulzura. Mis queridas amigas y señora, tenéis razón. Soy la más pequeña e imperfecta entre vosotras. Pero vosotras, hermanas mías, que sabéis más que yo, debéis perdonar mis faltas y guiarme en mi ignorancia. Os amo y os respeto como a una humilde sierva, y mi único deseo es obedeceros en todo. Decidme, pues, lo que me pedís y seguiré vuestras órdenes. Pero sus palabras no ablandaron los corazones de sus compañeras. Por el contrario, la influencia de Lucifer continuó incitándoles a causarle más daño, incluso recurriendo a actos físicos de violencia. Cuando María fregaba el suelo, la empujaban y le hundían la cara en el cubo de agua. La encerraban en habitaciones oscuras del templo, ocultando su crueldad a los sacerdotes y amas, pero no a Dios. En una ocasión, las niñas se reunieron en una habitación y empezaron a insultar y a maltratar físicamente a María. El alboroto atrajo la atención de los sacerdotes y las maestras, que acudieron al lugar. Simeón, con la voz llena de ira, preguntó: ¿Cuál es la causa de este ultraje contra las enseñanzas del Señor? ¿Quién tiene la culpa de esto? Respondedme. Uno de los estudiantes señaló a María con un dedo acusador. Es María de Nazaret quien ha provocado todo esto. Ella nos crea a todos muchos conflictos y enfados.
y cuando nos enfrentamos a ella, nos irrita y provoca aún más. Cuando permitimos que se salga con la suya, se vuelve autoritaria, se burla de nosotros postrándose en el suelo a nuestros pies con fingida humildad, y luego vuelve a pelearse con nosotros y nos alborota a todos. Si no abandona el templo, será imposible mantener la paz entre nosotros. Los sacerdotes y las maestras llevaron a María a su despacho y la reprendieron duramente. Ana, con voz llena de decepción, dijo: ¿Qué te ha llevado a hacer tal cosa, María? ¿Por qué traes tanta discordia a un lugar sagrado? Si esto sigue así, tendremos que desterrarte del templo. María permaneció en silencio, aceptando todo lo que se decía sin intentar declarar su inocencia. Cuando fue excusada de las recámaras, se dirigió inmediatamente a sus compañeras y se arrodilló a sus pies, llorando abiertamente. Pensaron que sus lágrimas se debían a su castigo y permitieron su humillación con buena voluntad. La voz de María temblaba de sinceridad. Perdónenme por haberles hecho actuar de tal manera, porque ha sido por mi culpa, y les ruego que me permitan seguir sirviéndoles para poder servir a mi Señor. En su habitación, arrodillada en oración, Querido Padre, he ofendido a todos, y mi mayor ofensa es que estoy ciega a qué acciones mías causaron esto. Rezo por mis hermanas a las que he causado tanto dolor. Pido que se me muestre cómo no ofenderlas más. El peso del sufrimiento y la humildad de María perdura en el corazón de quienes lo presenciaron.